En un mundo repleto de voces discordantes y mensajes contradictorios, ¿te has preguntado alguna vez cómo sería recibir una palabra directamente del Creador? Imagina ser elegido para transmitir su mensaje a toda una nación, sabiendo que tu destino estará marcado por el conflicto y el rechazo. Esta es la historia de Jeremías, el profeta conocido como el que llora, un joven cuya vida quedó transformada por un llamado divino abrumador. A través de su viaje, descubriremos lecciones profundas sobre fe, coraje y perseverancia en medio de la adversidad. Nuestro relato comienza con Jeremías 1:4-5, donde encontramos uno de los momentos más significativos de la historia bíblica. Antes de formarte en el vientre te conocí, y antes de que nacieras te consagré. Te nombré profeta para las naciones. Estas palabras resonaron en los oídos de un joven sacerdote, hijo de Hilcías, en la pequeña ciudad de Anatot, en territorio de Benjamín. Era el año 13º del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. En ese tiempo, la atmósfera estaba cargada de tensión política y espiritual, mientras el pueblo de Dios se desviaba cada vez más de sus caminos. Jeremías, apenas un joven inexperto e inseguro, sintió el peso abrumador de esta responsabilidad caer sobre sus hombros. Su primera respuesta fue de vacilación y temor. «Ah, Señor Dios, mira que no sé hablar porque soy solo un muchacho». Su voz tembló ante la magnitud del llamado divino. ¿Cómo podría él, un simple joven de una ciudad sacerdotal, enfrentar a las naciones y proclamar la palabra del Señor? Pero el Dios de Israel no busca a los calificados. Él califica a los escogidos. Con ternura y firmeza, el Señor respondió a las dudas de Jeremías. No digas, soy solo un muchacho, porque a donde quiera que yo te envíe, irás, y todo lo que yo te ordene hablarás. No temas, porque yo estoy contigo para librarte. Jeremías 1:7-8. Estas palabras penetraron profundamente en el corazón del joven profeta, encendiendo una llama de coraje que ardería durante décadas de ministerio. El llamado de Jeremías no fue simplemente una misión, sino una transformación completa de su identidad y propósito. En Jeremías 1:9-10, leemos uno de los momentos más poderosos y simbólicos de su vocación. Entonces el Señor extendió su mano y tocó mi boca, y me dijo, «He aquí que he puesto mis palabras en tu boca. Mira que hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para edificar y plantar». Este toque divino no fue meramente una metáfora, sino una experiencia tangible que selló el destino de Jeremías. Sus palabras ya no serían solo suyas, sino que llevarían el peso y la autoridad del Altísimo. Sin embargo, la promesa de protección divina no significó que el camino de Jeremías sería fácil. Por el contrario, el Señor le advirtió que enfrentaría una oposición feroz. Reyes, príncipes, sacerdotes y el propio pueblo se levantarían contra él. Pero incluso en medio de esa tormenta inminente, Dios reafirmó su compromiso. Ellos pelearán contra ti, pero no prevalecerán, porque yo estoy contigo para librarte. Jeremías 1:19. Con cada obstáculo, la fe de Jeremías fue refinada, como el oro en el fuego, y su mensaje ganó aún más poder. A medida que Jeremías creció en su vocación, su mensaje se volvió más urgente y específico. Denunció la corrupción de los líderes, la hipocresía de los rituales religiosos vacíos y la injusticia social que permeaba la sociedad. Sus palabras eran como un martillo que rompía piedras, exponiendo las grietas en la fundación espiritual de la nación. Sin embargo, la resistencia no tardó en llegar. El pueblo, acostumbrado a mensajes suaves y reconfortantes de falsos profetas, reaccionó con hostilidad a las duras verdades proclamadas por Jeremías. Incluso en su ciudad natal, Anatot, su propia familia conspiró contra él, cumpliendo las palabras de Jeremías 11:21. Por eso,
Así dice el Señor acerca de los hombres de Anatot que buscan tu vida, diciendo, no profetices en nombre del Señor para que no mueras a nuestras manos. Esta exclusión inicial fue solo el comienzo de una vida marcada por la persecución y el sufrimiento. Jeremías enfrentó prisión, golpizas y amenazas de muerte. Pero en cada prueba, la promesa de Dios se cumplió. Ellos lucharán contra ti, pero no prevalecerán, porque yo estoy contigo. Con cada obstáculo, su fe se fortaleció y su mensaje ganó aún más autoridad. Así comenzó el ministerio de Jeremías, el profeta que lloraría por su pueblo, que soportaría la carga de una nación rebelde y que, en medio de las ruinas de Jerusalén, aún proclamaría esperanza para el futuro. La jornada de Jeremías apenas estaba comenzando, pero ya estaba moldeando el curso de la historia y dejando un legado que resonaría por milenios. Imbuido del poder divino, inició su misión profética con palabras que sacudieron a Judá. Sus primeros mensajes fueron un llamado urgente al arrepentimiento y advertencias sobre la destrucción inminente que se avecinaba sobre el reino. Jeremías 2:13 exclamó: porque mi pueblo ha cometido dos males. Me han abandonado a mí, el manantial de aguas vivas, y han cavado cisternas rotas que no retienen agua. Esta poderosa metáfora ilustró cómo Israel había abandonado la verdadera fuente de vida, Dios, por ídolos falsos y alianzas terrenales incapaces de sostenerlos. El clamor de Jeremías por una transformación profunda resonó en las calles de Jerusalén. En Jeremías 4:3-4 instó: así dice el Señor a los hombres de Judá y a Jerusalén: preparen el terreno y no siembren entre espinos. Circuncídense al Señor y quiten el prepucio de su corazón. El profeta buscó no solo cambios superficiales, sino una renovación completa de los corazones del pueblo. Sin embargo, la respuesta a sus palabras estuvo lejos de ser receptiva. La resistencia que comenzó en Anatot pronto se extendió por todo el reino. Líderes religiosos y personas comunes se unieron en oposición al mensajero de Dios. En Jeremías 5:30-31 lamentó: una cosa espantosa y horrible está sucediendo en esta tierra. Los profetas profetizan mentiras. Los sacerdotes gobiernan, en provecho propio, y mi pueblo gusta de estas cosas. Pero ¿qué harán cuando todo esto llegue a su fin? La corrupción se había arraigado profundamente en las estructuras de poder de Judá. Falsos profetas, buscando agradar a los oídos del pueblo, proclamaban mensajes de paz que contradecían directamente las advertencias de Jeremías. El conflicto entre la verdad divina y las mentiras cómodas alcanzó su punto máximo en el Templo de Jerusalén. En un episodio dramático, Jeremías se posicionó en las puertas del templo, confrontando a los líderes religiosos y al pueblo. Sus palabras en Jeremías 7:3-4 fueron un ultimátum divino. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: enderecen sus caminos y sus acciones, y yo les permitiré habitar en este lugar. La respuesta a este enfrentamiento fue violenta. Jeremías 26:8 relata: y sucedió que cuando Jeremías terminó de hablar todo lo que el Señor le había ordenado que dijera a todo el pueblo, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo lo tomaron, diciendo: ciertamente morirás, porque has profetizado en nombre del Señor, diciendo que esta casa será como Silo, y esta ciudad quedará desolada sin habitantes. La vida del profeta estaba en peligro, pero la promesa de protección divina se cumplió una vez más. Los conflictos con los falsos profetas se intensificaron, y Jeremías muchas veces se encontró solo, cargando el peso de un mensaje impopular. Sus lamentos personales revelan una profunda angustia por su misión. En Jeremías 20:7-9 confesó: tú me engañaste, oh Señor, y yo fui engañado. Me tomaste preso y prevaleciste. Me he convertido en motivo de burla todos los días. Todos se burlan de mí. Porque cada vez que hablo tengo que gritar, tengo que clamar: violencia y destrucción.
porque la palabra del Señor ha sido para mí causa de afrenta y escarnio todo el día. Y dije, no pensaré más en él, ni hablaré más en su nombre. Pero en mi corazón había algo como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos. Estaba cansado de contenerlo, y no pude. Este conflicto interno entre el deseo de huir y la compulsión divina de continuar predicando ilustra vívidamente la lucha de un hombre que no pudo escapar de su llamado, incluso frente a la derrota y la soledad. A pesar de la terrible oposición, Jeremías permaneció fiel. Sus profecías resultaron en advertencias renovadas conforme los eventos planificados se desarrollaban. La amenaza babilónica que Jeremías había anunciado como un instrumento de juicio divino se hizo cada vez más palpable. En Jeremías 25, 8, 11 proclamó: Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, ya que no han escuchado mis palabras, he aquí que enviaré y traeré a todas las familias del norte, dice el Señor, y también a Nabucodonosor, rey de So, Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, contra sus habitantes, y contra todas estas naciones alrededor, y los destruiré completamente, y los convertiré en objeto de horror, de escarnio y de reproche perpetuo. Haré cesar entre ellos la voz de alegría y la voz de regocijo, la voz del novio y la voz de la novia, el sonido de la muela y la luz de la lámpara. Toda esta tierra se convertirá en una desolación y en un horror, y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años. Conforme la realidad política de la región se alineaba con las profecías de Jeremías, la oposición se volvió aún más desesperada y violenta. Los líderes de Judá vieron las palabras del profeta como una amenaza directa a su poder y privilegios. La persecución se intensificó, llevando a Jeremías a enfrentar golpizas, prisión y tentativas de asesinato. Sin embargo, la palabra del Señor no podía ser silenciada. Cada nuevo desafío solo solidificó la determinación de Jeremías de cumplir su misión divina sin importar el costo personal. En Jeremías 1, 11, 12, el Señor había prometido: He aquí que hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para edificar y plantar. Ellos lucharán contra ti, pero no prevalecerán, porque yo estoy contigo para librarte. Esta promesa se cumplió diariamente en la vida de Jeremías. A pesar de las amenazas de prisión y los intentos de silenciarlo, el profeta continuó proclamando el mensaje que Dios le había confiado. Su voz, aunque muchas veces solitaria, resonó con una autoridad que no podía ser ignorada. Las palabras de Jeremías, registradas en Jeremías 6, 16, 17, resumen el núcleo de su mensaje durante este período inicial. Así dice el Señor: deténganse en los caminos y vean, y pregunten por los antiguos senderos, cuál es el buen camino, y caminen por él, y hallarán descanso para sus almas. Pero ellos respondieron: no caminaremos por él. Y puse atalayas sobre ustedes, diciendo: escuchen el sonido de la trompeta. Pero ellos respondieron: no escucharemos. El profeta renuente se había convertido en una voz inquebrantable, de la verdad en una era de engaño y apostasía. Su jornada estaba lejos de terminar, y las pruebas más severas aún estaban por venir. Pero Jeremías, fortalecido por la constante presencia de Dios, continuó cumpliendo su misión, preparando el camino para eventos que cambiarían para siempre el curso de la historia de Israel. A medida que los eventos profetizados por Jeremías se desplegaron, estas acciones simbólicas ganaron aún más significado. El pueblo de Judá, confrontado con la realidad del asedio babilónico, ya no podía ignorar las advertencias que habían sido tan vívidamente ilustradas ante ellos. Las profecías de Jeremías, durante tanto tiempo ignoradas y ridiculizadas, ahora comenzaban a cumplirse ante los ojos atónitos del pueblo. El ejército babilónico, liderado por el poderoso Nabucodonosor, marchó inexorablemente hacia Jerusalén. La ciudad,
Antes orgullosa y confiada, ahora temblaba ante la destrucción inminente. En Jeremías 32:1-2 encontramos al profeta en una situación precaria. La palabra que vino a Jeremías de parte del Señor en el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. En ese tiempo el ejército del rey de Babilonia estaba sitiando Jerusalén, y Jeremías, el profeta, estaba encarcelado en el patio de la guardia que estaba en la casa del rey de Judá. A pesar de estar prisionero, Jeremías continuó proclamando la palabra del Señor, ya no como una advertencia distante, sino como una realidad presente. El sitio de Jerusalén fue largo y brutal. En Jeremías 52:4-6, tenemos una descripción vívida del inicio y la duración de este terrible evento. En el año 9 de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió. Construyeron obras de asedio contra ella alrededor. Y ahora, después de reflexionar sobre la vida y el ministerio de Jeremías, es imposible no preguntarnos, ¿cuál es nuestro papel en la historia que Dios está escribiendo? Así como Jeremías fue llamado a ser una voz en el desierto, quizás tú también estés siendo invitado a algo más grande. Puede parecer incómodo, puede parecer aterrador, pero recuerda, Dios no elige a los capacitados. Él capacita a los elegidos. Si este video te trajo alguna revelación o inspiración para tu vida, déjanos tus reflexiones en los comentarios. ¿Cómo has respondido al llamado de Dios en tu vida? Comparte tus pensamientos, porque tu historia podría ser exactamente el aliento que otra persona necesita escuchar. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Juntos, seguiremos explorando verdades eternas de la Biblia y aplicándolas a nuestra vida diaria. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos nuevos contenidos que alimentarán tu fe y transformarán tu caminar con Dios. Hasta el próximo video. Que el Señor te bendiga y te dé el coraje para seguir su propósito, donde quiera que Él te lleve.